La tierra se abrió con un golpe sordo cuando Daniel clavó una roca dentada en el suelo. El sudor le perlaba la frente a pesar de la fresca brisa artificial del campo de entrenamiento de la Academia Interestelar. A su alrededor, estudiantes de una docena de sistemas estelares distintos ya habían instalado estaciones de cocina estériles, placas de gel brillante sobre bandejas antigravitatorias, cubos translúcidos de nutrientes dispuestos con precisión quirúrgica, esporas de proteínas difundiendo vapor sin calor bajo cúpulas herméticamente selladas. Mientras tanto, Daniel Earthborne, el varón estándar de Terán, de 22 años, estaba de rodillas destrozando el terreno con una roca y una bandeja de acero doblada a modo de pala improvisada. Instructor, el humano está dañando el terreno institucional. Istavo, Nasal y Rey. El instructor Trex se giró hacia un estudiante malcarí presbable que señalaba a Daniel. No deberíamos intervenir. Trex, cuya especie había evolucionado en los océanos y se comunicaba principalmente mediante pulsos químicos, emitió un cicloud parpadeante. La misión era clara. Métodos de cocina tradicionales, sin utensilios modernos. Observemos este peculiar método. Daniel no oyó el alboroto. Estaba demasiado ocupado comprobando la profundidad del hoyo. Unos 60 centímetros. Suficiente. Se puso de pie y se limpió la tierra del mono de la academia, dejando marcas grises en las rodillas. Tenía las manos arañadas y rojas. No sangraban, pero casi. Una estudiante Faraxi cercana lo grabó con 6 lentes ópticas distintas, su voz parpadeando en su traductor. ¿Está preparando un lugar de entierro? Quizá la comida sea para un funeral. No, murmuró Daniel mientras apilaba piedras en círculo. No es una tumba, es una barbacoa. Uno de los parquel, cuya especie absorbe los nutrientes por ósmosis cutánea, se estremeció. ¿Para qué necesita fuego? ¿Acaso el cuerpo no hace la digestión? Daniel sonrió. No si quieres que esté rico. El instructor golpeó nerviosamente su tableta de datos. Un escudo antiexplosiones apareció silenciosamente tras Daniel, por si acaso. La tarea se había dado esa misma mañana. Cada uno de ustedes, anunció Trex, debe preparar una comida utilizando únicamente métodos tradicionales no mecánicos propios de la civilización primitiva de su especie. Nada de reestructuración molecular, nada de soldadura por plasma, nada de autosíntesis. Un escalofrío recorrió el anfiteatro. ¿Por qué?, preguntó un Yan con voz ronca, estirando sus brillantes pliegues del cuello. Esto es una regresión culinaria. Para comprender la nutrición más allá de la química, respondió Trex, para captar los lazos culturales que la comida forjó en el pasado, especialmente en las sociedades primitivas. Daniel sonrió. Ya estaba pensando en el fuego. Horas después, el foso había tomado forma. Rocas rodeaban su borde exterior. Un canal excavado serviría más tarde como ventilación. Pero el verdadero desafío se cernía sobre Daniel. Unas de leña seca que había recogido del arboreto de la academia. Oficialmente, toda la flora era estrictamente no combustible por seguridad ambiental. Pero alguien olvidó considerar las ramas caídas, similares a la madera flotante, de la exhibición del bioma terrano. Con reverencia, Daniel colocó leña, ramitas, hojas, virutas de su bandeja de comida, y la cubrió con palos apilados en forma de cruz. Se agachó junto al fuego, con un pedernal en una mano y un perno de acero curvo en la otra. Le temblaban ligeramente los dedos, más por la anticipación que por el miedo. Golpeó, falló, golpeó, chispa, y luego nada. Golpeó, chispa, humo. Seguía sin haber nada. Fracaso, susurró el estudiante Faraxi. Esto es ineficiente, anticuado. Golpeó, chispa, humo. Una brasa. Daniel se inclinó hacia adelante y exhaló suavemente.
Una espiral de fuego se apoderó del lugar, ascendiendo hambrienta y salvaje. La avivó, alimentándola ramita a ramita, hasta que el núcleo brilló anaranjado y el calor se extendió por el suelo. Un silencio sepulcral cubrió el campo. Entonces la madera prendió con un rugido sordo. Las llamas lamieron el aire. La repentina explosión de calor sobresaltó a algunos observadores, haciéndolos retroceder tambaleándose. Un elfo se desplomó por completo, aturdido por la repentina intensidad. Trex parpadeó con sus 4 ojos. ¿Es este el comportamiento habitual en la Tierra? Daniel alzó la vista, sonriendo. Solo si tienes hambre. Cada estudiante había recibido las mismas raciones: placas de proteína, almidones tuberosos, bloques minerales y un pequeño paquete sellado de gel hidratante diseñado para ser insípido y eficaz. Daniel desempacó su equipo y lo miró con teatral desesperación. ¿Qué? ¿Sin ajo?, murmuró. Sin embargo, no se quejó. En lugar de eso, trotó hacia el invernadero de la academia, que conectaba con el campo de entrenamiento. No era hacer trampa. La tarea decía, sin asistencia técnica. No decía nada sobre ser creativo. Regresó con un puñado de hierbas aromáticas, 2 raíces de olor penetrante y una expresión de autosuficiencia. «Estás recolectando flora no certificada», advirtió un estudiante. «Estoy sazonando», respondió Daniel. Con cuidado, machacó las hierbas contra una piedra caliente, mezclándolas con sal molida de un afloramiento calcáreo cercano al perímetro. Cortó finas láminas de raíces parecidas al jengibre, según sus invitados, y frotó la mezcla sobre las láminas de proteína. Un aroma intenso comenzó a emanar de sus manos. Los alienígenas se movieron incómodos. «Huele diferente», dijo un ericari de huesos pequeños. «¿Diferente para bien o para mal?», preguntó Daniel, ensartando las láminas en palos largos y colocándolas sobre el fuego. El arcari movió su antena. «Diferente», confuso. El brasero siseó y crepitó. Mientras Daniel trabajaba, enterró tubérculos en las brasas, envueltos en hojas. Colocó una pequeña olla de metal, prestada de un armario de mantenimiento, sobre piedras calientes y añadió almidón en cubos, agua y virutas de raíz. El guiso comenzó a burbujear lentamente. El aroma se extendió más allá del campo de entrenamiento, llegando a los pasillos abiertos. Varios drones de mantenimiento detuvieron sus patrullas. Un profesor en la terraza superior se detuvo a mitad de la frase e inclinó la cabeza. Una estudiante de 2º año, de aspecto natural, se acercó. «¿Es combustión?», preguntó nerviosa. «Eso es un arma». «No. Almuerzo». «¿Es seguro?». Daniel la miró. «Lo suficientemente seguro como para que yo coma primero». No mencionó la leve quemadura en el dedo por cuando se le resbaló la olla, ni los rasguños en el brazo, ni la irritación por el humo en los ojos, porque eso también era tradición. Cocinar implicaba un poco de sangre. Sudor y lágrimas, a veces literalmente. 1 hora después, se había formado una multitud. No solo estudiantes, personal de limpieza, incluso una delegación de gobernadores planetarios visitantes, todos atraídos por el inconfundible olor a carne chisporroteante, caldo burbujeante y almidón tostado. Los compañeros de Daniel seguían mirando sus cubos de nutrientes. Azarnet Noble dio un mordisco cauteloso a una de las brochetas de proteína a la parrilla de Daniel. Sus 4 orejas se movieron. Esto es exquisito. Tiene sabor. Tiene residuos de quemado», murmuró un médico SAT paranoico. «El tejido carbonizado contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos. Podrían estar envenenándose lentamente». «¿Quieres otra brocheta?», preguntó Daniel. El médico vaciló. «Sí, por favor». Daniel soltó una risita y luego hizo una mueca de dolor al flexionar la mano dolorida.
Llevaba horas agachado, avivando el fuego, ajustando la comida, acarreando agua y quemando calorías a un ritmo vertiginoso. La camisa se le pegaba húmeda a la espalda y le dolían las rodillas. Pero aún no había terminado. No hasta que todos tuvieran un plato. Y al ritmo que crecía la fila, quizá tendría que construir un segundo fogón o enseñar a unos cuantos alienígenas a voltear brochetas, lo que podría salir de maravilla o acabar en un desastre llameante. En cualquier caso, estaba totalmente entregado. Al mediodía, el fogón rugía como si tuviera vida propia. La madera crepitaba con leves gemidos mientras las brasas rojizas se movían bajo los troncos ennegrecidos. Daniel se secó la frente con la manga por enésima vez. Tenía la cara manchada de ceniza y las manos agrietadas por el calor y la fricción. Una uña se le había partido por partir leña con demasiada fuerza, y le empezaban a dar calambres en los muslos tras horas agachado y de pie con movimientos irregulares. Aún así, se movía con determinación. Los tubérculos que había enterrado estaban listos. Usó un trozo largo y plano de metal, rescatado de la carcasa de un dron viejo, para sacarlos de las brasas. Las hojas carbonizadas se desprendieron, dejando al descubierto centros suaves y humeantes. Abrió uno con cuidado, comprobando la firmeza de la pulpa con un ligero toque del dedo. Perfecto. Un grupo de estudiantes de primer año, de una especie irreconocible para él, todos cuernos y frondas brillantes, observaban desde una distancia prudente, con los ojos muy abiertos saltando entre las llamas y los tubérculos como animales nerviosos alrededor de una hoguera. Daniel les hizo un gesto para que se acercaran. No lo hicieron. Así que dejó un platito con tubérculo en rodajas sobre una piedra plana cercana y volvió a su olla sin decir palabra. Solo le llevó un minuto. Entonces una manita se extendió, arrebató el plato y desapareció tras una espesa rama con un chillido. ¿Cómo es que esto no se ha incinerado?, preguntó el cadete Yarek, un bípedo imponente cubierto de crestas escamosas. Miraba fijamente la olla con un ojo, el otro cerrado en lo que Daniel supuso era un tic nervioso. Daniel removió el caldo con un cucharón de madera tallada que había hecho con una rama y un poco de cuerda. Calor indirecto. Las piedras calientes conservan el calor sin que la olla se desborde. Un viejo truco de la tierra mantiene las cosas lentas. Controladas. Yarek entrecerró los ojos. Combustión controlada. Fascinante. Tu especie sobrevivió así durante la mayor parte de nuestra historia. El fuego fue la primera herramienta que nos dio poder sobre nuestro entorno, dijo Daniel, asintiendo hacia el hoyo. Nos permitió cocinar carne, ablandar plantas, purificar agua y, bueno, hacer esto. Sacó un cucharón de estofado y se lo pasó a Yarek en un cuenco poco profundo del tamaño de la palma de la mano. Yarek lo olió. Huele mejor que la pasta nutritiva. Yarek bebió un sorbo. Sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió un poco, con la boca aún moviéndose y las fosas nasales dilatadas. Luego miró el tazón como si le hubiera hablado. ¿Tienes más? Daniel rió, luego gruñó y se frotó la espalda baja. Estoy en ello. A media tarde, el campo de entrenamiento parecía una plaza de feria. Varios estudiantes habían empezado a ayudar, más o menos. Un Rosari demasiado entusiasta intentó mejorar el guiso echando un cubo nutritivo azul, convencido de que estabilizaría el sabor. El guiso al instante se convirtió en una espuma química, burbujeó fuera de la olla y olía a neumático quemado mezclado con jabón. Daniel no gritó. Con calma, vació la olla entera, la enjuagó 2 veces con agua limpia y volvió a empezar. El Rosari parecía devastado. Daniel le dio una palmada en el hombro. ¿Sabes qué? ¿Quieres ayudar? Coge más bulbos de almidón del invernadero. Crecen en los bancales de tierra roja. El Rari se animó al instante y salió disparado, con 6 de sus 8 patas moviéndose como pistones.
Otro alienígena, alto, huesudo, con un cuello gelatinoso, sostenía una plancha de proteína. Te observé aplicando. ¿Cómo se dice? ¿Frotar? Daniel lo miró fijamente. Claro. Toma, usa esta mezcla de hierbas. Y no la golpees así. Más bien, un masaje. El alienígena parpadeó. Masajea la carne. Daniel asintió. Hubo una larga pausa. No sé si sentir orgullo o vergüenza, dijo el alienígena, continuando frotando la carne con amplios y exagerados círculos. El aroma ahora impregnaba el aire, no solo alrededor del foso, sino que se extendía por los conductos de ventilación, se colaba por las rejillas y ventanas, y se filtraba en los pasillos. Unos cuantos drones de seguridad sobrevolaron la zona, buscando anomalías de combustión, para luego detenerse y emitir pitidos confusos antes de regresar a sus rutas de patrulla. Dentro del salón administrativo, el decano Harold Fa, cuyo olfato se había atrofiado tras 3 décadas en planetas con poco oxígeno, hizo una pausa en medio de la reunión. ¿Qué es eso? La sala quedó en silencio. Alguien tosió. Desconocido. Posiblemente comida. De vuelta junto al fuego, la fila de ansiosos catadores se había ordenado. Platos improvisados, hechos en su mayoría de chatarra y fragmentos de bandejas, pasaban de mano en mano, de especie en especie. Daniel ya no tenía que explicar lo que hacía. Simplemente se concentró. Cocinar era su ritmo ahora. 2 brochetas de proteína giraban lentamente sobre las llamas. Golpeó una ligeramente, atento al leve siseo. Al no oírse, añadió unas gotas de aceite de hierbas que había improvisado con semillas trituradas. El fuego ardió, pero no llegó a quemar. Volteó la carne y pasó a los tubérculos. Le temblaban las manos, no por miedo ni emoción, sino por puro cansancio. Estaba consumiendo sus reservas de energía rápidamente, y el calor ambiental no ayudaba. Le dolían los hombros. La camisa se le pegaba al cuerpo como si fuera pegamento. Daniel, dijo una voz a su lado. Sintió un ligero mareo y parpadeó mirando al instructor Trax. Estás pálido. ¿Te encuentras mal? Daniel se sentó en una caja y se frotó las sienes. Baja de azúcar. Probablemente deshidratado. Debería haber comido algo antes. Trax lo escaneó con una pequeña tableta médica. Tus niveles de glucosa están al límite. Te recomiendo que dejes de hacer ejercicio y te hidrates. Ya casi termino, murmuró Daniel, bebiendo un sorbo de agua de su cantimplora. Comió un trozo de almidón tostado de su preparación anterior y esperó a que se le pasara el mareo. Sabía que no debía esforzarse demasiado. Cocinar para toda la academia se estaba convirtiendo menos en una demostración y más en una prueba de resistencia. Deberías dejar que otros te ayuden ahora, dijo Trax. Se ha convertido en algo más que un ejercicio individual. Daniel asintió lentamente. Sí, buena idea. Se puso de pie, estirándose despacio para evitar un mareo. Les gritó a algunos estudiantes que estaban cerca. Me han estado observando. ¿Crees que puedes seguir así? Un coro entusiasta de afirmaciones resonó, aunque algunas sonaban más como graznidos o campanillas. Daniel entregó sus brochetas, se recostó en la caja y simplemente respiró. Ya no era solo una comida. Un rincón del campo de entrenamiento resonaba con música. Extraños instrumentos traídos de toda la galaxia. Un estudiante tocaba un tubo de vidrio vibrante. Otro cantaba en 3 frecuencias a la vez. Alguien había empezado a pintar en el suelo con restos de comida y sales de colores. Daniel vio a un profesor riendo. Vio a un técnico médico mordiendo con nerviosismo una tercera brocheta mientras sostenía un escáner biológico. Por otro lado, vio a estudiantes alienígenas de culturas rivales sentados juntos compartiendo cuencos.
Vio a una niña Faraxi intentando asar al espetón un trozo de seta demasiado grande para su palo. Se acercó, tomó el palo con cuidado, cortó la seta por la mitad y le devolvió una mitad. Los trozos más pequeños se cocinan más rápido, dijo. La niña chasqueó los dedos en señal de agradecimiento. Al anochecer, solo quedaban brasas incandescentes. La última olla de guiso estaba vacía. Las brochetas de proteína no eran más que palitos, y los tubérculos habían sido devorados por completo, hasta el punto de que alguien mordisqueaba la hoja que los envolvía para saborear el resto. Daniel estaba sentado de nuevo, con los brazos apoyados en las rodillas, el pecho subiendo y bajando con un ritmo lento y uniforme. Le dolía la espalda, le palpitaban las rodillas, por fin tenía el estómago lleno, pero ya sentía cómo se instalaba el dolor muscular. No le importaba. El instructor estaba de pie junto a él. Creo que tu trabajo ha superado las expectativas, dijo Trex en voz baja. Daniel abrió un ojo. Eso es oficial. Extraoficialmente oficial, respondió Trex. Se ha convertido en un hito cultural. Daniel soltó una risita. Y ahora la cafetería empieza a ofrecer fogatas los viernes. Trex tomó nota en su pizarra. Estamos considerando las implicaciones. Detrás de ellos, los estudiantes seguían riendo. Azarned contaba historias de festines ancestrales en el desierto. Amalgari intentaba describir el sabor de la carne carbonizada como una sorpresa molecular. Un técnico de Okar acababa de empezar a diseñar un fogón portátil, murmurando algo sobre despliegues en el terreno y para levantar la moral. Daniel se recostó, sonrió a las estrellas que titilaban en la bóveda celeste y suspiró. Pasara lo que pasara, todos lo recordarían. Un agujero en el suelo, un fuego y un humano que cocinaba como si el mundo dependiera de ello. Para la siguiente rotación solar, el fogón había desaparecido. No borrado del todo, simplemente absorbido. El equipo de mantenimiento había llegado temprano, murmurando con educada confusión mientras inspeccionaban la tierra carbonizada y las piedras ennegrecidas. Un trabajador pulsó una tableta, luego se detuvo a probar una miga que había caído cerca de una roca. Parpadeó una vez y se la guardó en el bolsillo. Una hora después, en lugar de nivelar el agujero, construyeron un banco a su alrededor. Daniel observaba todo esto desde un lugar sombreado cerca del invernadero, con las piernas estiradas y los hombros envueltos en una venda de compresión suelta que le había dado la unidad médica de la academia. Se había lesionado un músculo de la espalda el día anterior. No un desgarro, gracias a Dios, pero sí una distensión profunda. El personal médico de la academia había sido exhaustivo. Escáner no invasivo, inyección antiinflamatoria, hidratación intravenosa y orden de reposo durante 48 horas estándar terrestres. No te quedas quieto fácilmente, había comentado Trex durante el registro en la enfermería. No, señor, murmuró Daniel, con el abdomen contrayéndose cada vez que intentaba incorporarse sin quejarse. Así que se sentó, obediente, aunque a regañadientes. Al otro lado del campo de entrenamiento, los estudiantes seguían hablando del fogón. Algunos intentaban recrear sus métodos. Un grupo había cavado un cuenco poco profundo y había empezado a colocar piedras en él con una simetría casi perfecta. Otro había improvisado un sistema de goteo lento para caldo usando mochilas de hidratación vacías, pajitas recicladas y un cristal térmico que calentaba suavemente. Lo estaban intentando. Eso era lo que importaba. Llegó la hora del almuerzo y con ella una revelación. La cafetería estaba medio vacía. Daniel había sido invitado a comer en la zona de profesores, un privilegio generalmente reservado para los alumnos más brillantes o invitados. Al llegar, moviéndose con cuidado debido a la cojera provocada por el sobreesfuerzo de los músculos de los muslos, lo primero que notó fue el aroma.
Algo a la parrilla, hierbas tostadas y un ligero dulzor. Parpadeó mirando la mesa del buffet. El jefe de cocina, un estoico gorchón conocido por seguir las tablas nutricionales al pie de la letra, estaba sirviendo un estofado. Aquello le resultaba sospechosamente familiar. Tubérculos al estilo rústico, proteínas tiernas cocinadas, incluso una guarnición de hierbas decorativas trituradas y esparcidas como confeti. A Daniel se le crispó la boca. El gorchiano lo notó e hizo una pausa. Intentamos replicarlo. Tu método adaptado a la distribución del volumen. Daniel tomó un plato. Tiene buena pinta. Puede que a los sabores les falte tu variabilidad improvisada. Daniel le dio un mordisco. No era perfecto. Un poco aguado, le faltaba ese picor intenso de las raíces que había encontrado, pero aún así estaba caliente, sabroso, auténtico. Servirá, dijo, y el gorchiano parpadeó en lo que Daniel ahora entendió como una sonrisa. Regresó al foso más tarde ese día y encontró a un estudiante esperándolo. Pequeño, de postura nerviosa. 4 brazos, ojos que parpadeaban de reojo. Quiero entender, dijo el estudiante, extendiéndole una libreta. Tu método para invocar el fuego. Daniel sonrió levemente. ¿Encender fuego? Claro. ¿Tienes algo para golpear? El estudiante le entregó 2 guijarros redondos, claramente pulidos. Daniel los miró. Esto podría llevar un rato. Se los mostró de todos modos. Conceptos de pedernal y acero, flujo de aire, disposición de la yesca. El estudiante tomaba notas como un robot investigador. Cuando finalmente produjeron una débil chispa de humo, casi dejaron caer las piedras de la sorpresa. Domesticabas el calor con piedra, susurró el estudiante. Daniel se encogió de hombros. Nuestros ancestros lo hacían. Yo solo copio lo que funciona. Tus ancestros debieron ser hechiceros formidables. Solo tenían frío y hambre. Eso pareció impresionar al estudiante más que cualquier hechizo. Más tarde esa semana, convocaron a Daniel. No a la enfermería, no al campo, sino al ala administrativa. El pasillo estaba lleno de pisos pulidos, techos con eco y sutiles difusores de aromas diseñados para especies con memoria olfativa. Algunos de ellos le provocaron alergia, e intentó no estornudar camino a la oficina de la rectora. La rectora Yeven era un ser de cuerpo blando que flotaba en una silla de suspensión hidráulica. Lo saludó con una serie de pulsos tonales y luego habló a través de un traductor. Cadete Daniel. La voz resonó en suaves ondas. Tu reciente misión ha tenido implicaciones culturales. Consecuencias. Daniel se sentó con cuidado. Todavía le dolía la espalda de una forma sorda y manejable, pero solo cuando se movía demasiado rápido. No quería causar problemas. Al contrario, dijo Eben, mientras sus lentes se ajustaban para estudiarlo. Creaste comunidad. Le pasó una tableta digital. En ella, imágenes de los últimos 3 días. Estudiantes reunidos alrededor de fogatas artificiales, compartiendo comidas, intercambiando recetas. Un estudiante malcarí había escrito un trabajo completo sobre la termodinámica ritualística de las naves térmicas terranas. Otro había organizado un evento ceremonial desazonado con paquetes de especias recolectados de 8 sistemas. Se está hablando, dijo Eben, de incorporar módulos de cocina tradicional al plan de estudios de diplomacia del próximo año. Daniel parpadeó. ¿En serio? La comida parece superar los prejuicios, dijo ella. Un rasgo notable. Hubo una pausa. Luego dijo casi delicadamente. Hay otro asunto. Daniel se enderezó. Sí, señora. Deseamos designarla no como instructora culinaria, dijo ella, sino como enlace cultural, un puente. Daniel parpadeó. ¿Y qué? Clases de cocina, entre otras cosas.
Compartir perspectivas, diplomacia a ras de suelo, diálogo en torno a la comida. Daniel se frotó los ojos. Solo cavé un hoyo y prendí fuego a algunas cosas. Y al hacerlo, respondió ella, nos recordó que la conexión no siempre proviene de protocolos o software de traducción. A veces surge entre humo y cucharadas. Daniel se rió entre dientes a pesar de sí mismo. ¿Puedo decir que no? Por supuesto. Lo pensó y se dio cuenta de que no quería. 2 días después, Daniel estaba de pie junto a un módulo de capacitación a medio construir con un letrero que decía, Tradiciones culinarias de la tierra y hospitalidad práctica, optativa, 3.5 créditos. Varios estudiantes ya se habían inscrito. Algunos llegaron con utensilios de cocina, otros con libretas. Unos pocos trajeron geles nutritivos y preguntaron si se podían convertir en estimulantes del placer. Daniel les dijo amablemente, no, al menos no hoy. Todavía se estaba recuperando, todavía caminaba con una leve cojera, todavía tomaba antiinflamatorios y descansaba la espalda entre sesiones. Pero cuando se paró junto al nuevo brasero, limpio y rediseñado para incluir un sistema de ventilación y piedras de seguridad, sintió el mismo ritmo constante. Madera, calor, humo y extraterrestres reunidos alrededor, no para mirar con curiosidad, sino para aprender. Un estudiante preguntó, ¿por qué enterrar los tubérculos otra vez? Daniel sonrió. Porque se cocinan lentamente hasta el fondo. Calor uniforme. Menos quemadura, más calor. Otro estudiante frunció el ceño. El calor no es técnicamente comestible. Pruébenlo, dijo Daniel. Lo hicieron. Sus ojos se abrieron de par en par. Ah, dijeron, calor comestible adquirido. Daniel soltó una risita. El nuevo fogón no se parecía en nada al primero que Daniel había cavado con una piedra y desesperación. Este era simétrico, reforzado con anillos de aleación resistentes al calor y equipado con sensores de control de temperatura, no para ayudar, sino para la seguridad. Daniel había abogado por la simplicidad. La academia insistió en los protocolos de responsabilidad civil. Aún así, funcionó. Las llamas ardían de verdad. Los troncos crepitaban. El aire vibraba de la misma manera, y cuando los tubérculos entraron, enterrados en ceniza y piedra, el aroma se extendió como antes, rico, terroso. Innegable. La lección de hoy trataba sobre el fuego lento. Todas las culturas tienen presión, dijo Daniel a la clase, removiendo lentamente la olla con su cucharón de mango largo. Pero la paciencia, eso no siempre se enseña. Un estudiante de piel translúcida levantó una extremidad. Usted defiende la ineficiencia. No, dijo Daniel. Yo defiendo el tiempo con propósito. Eso es diferente. Esto, señaló la olla burbujeante. No se trata de ser lento. Se trata de saber cuándo no apresurarse. Le había llevado años comprender que su propia vida, llena de plazos y decisiones de última hora, no le había enseñado paciencia. El brasero le había dejado una lección aprendida a base de dedos chamuscados y músculos tensos. Para entonces, cocinar con tierra se había convertido en un fenómeno cultural. Extraoficialmente, claro, oficialmente, la academia aún lo ofrecía como optativa, pero la lista de espera se había cuadruplicado. Una madre Faraxi escribió una carta a la administración elogiando el programa por enseñar a su hijo a lidiar con el caos mediante un ritual constructivo. Un gobernador Sarned había enviado un embajador solo para observar los primitivos ritos de convergencia del calor, quien más tarde terminó aprendiendo a asar setas. Y alguien, aún anónimo, había escrito un artículo académico proponiendo que la introducción de la alimentación comunitaria al estilo humano podría reducir las tensiones entre especies hasta en un 43%, citando el incidente de la hoguera como caso de estudio cero.
Daniel intentó ignorar la atención, principalmente porque su cuerpo aún se recuperaba del sobreesfuerzo inicial. Aunque había retomado su actividad habitual, la unidad médica seguía revisándole la espalda semanalmente. El tirón muscular había sanado lentamente con compresas calientes de progresión realista, ejercicios específicos y unos días de relajantes musculares cuando la rigidez se volvió intolerable. Nunca más cometió el error de ignorar el dolor. No había valentía en ignorar la biología. Una tarde, Daniel recorrió el perímetro del campo de entrenamiento con un carrito. No era inusual. Solía recoger hierbas, piedras o leña adecuada durante sus descansos. Pero esta vez lo acompañaba un estudiante ereni llamado Carl, que caminaba a 6 patas y hacía preguntas más rápido de lo que Daniel podía responder. ¿Pero cómo sabían tus ancestros que plantas no eran mortales? Por ensayo y error, dijo Daniel, agarrando un pequeño sendero. Normalmente hay más errores. Eso es estadísticamente aterrador. Sí, bienvenido a la humanidad. Regresaron al hoyo donde el resto de la clase se preparaba para asar manojos de raíces. Carl se sentó y observó, inquieto de vez en cuando. Daniel le dio una raíz de sobra. ¿Quieres intentar tallarla? No soy muy hábil. Yo tampoco. Carl miró fijamente la herramienta. ¿Se puede fallar? Es obligatorio, dijo Daniel. Carl lo intentó. Le tomó 4 cortes lograr que la hoja apuntara correctamente, y se cortó el pulgar una vez. No profundo, solo lo suficiente para que saliera una sangre translúcida. Siseó instintivamente, buscando su parche. Daniel lo detuvo. Espera. Ah. Limpió el corte, lo envolvió con un paño de fibra transpirable y dijo, ahora eres cocinero. Carl parpadeó. Sangré. Todos sangramos. Así es como sabes que importa. La evaluación final de la asignatura optativa fue poco convencional. Cada estudiante tenía que preparar un plato que no se calificaría por su sabor, sino por su intención, su narrativa y su esfuerzo. Daniel se movía entre las estaciones con orgullo, pero el padre, exhausto, observaba a sus hijos desordenar la cocina. Un grupo se pasó con la sal en su guiso de raíces. Otro frió accidentalmente una planta que tiñó de morado el caldo. Un tercero logró cocinar poco y quemar el mismo trozo de proteína, algo que Daniel ni siquiera creía posible. Nadie fracasó. El objetivo era aprender. Al final del día, un enorme banquete se extendía sobre una larga mesa, improvisado con cajas y paneles de carga. Docenas de estudiantes alienígenas estaban sentados hombro con hombro, probando, riendo, discutiendo sobre el nivel de picante e intercambiando lo que quedaba de sus creaciones. Algunos incluso se atrevieron a criticarse entre sí. Daniel estaba sentado cerca del borde, plato en mano, con los tobillos cruzados. Su hoguera ardía silenciosamente detrás de él. El instructor Trex estaba sentado a su lado. «Has alterado algo fundamental», dijo Trex. «Cociné algo de comida», respondió Daniel. Trex puso los ojos serios. «No, compartiste. Permitiste que te observaran imperfectamente, dolorosamente, físicamente. Permitiste que saborearan tu vulnerabilidad». Daniel probó un bocado de un guiso de raíces accidentalmente agrio y soltó una risita. Suena un poco poético para alguien que una vez dijo que la carne era molecularmente redundante. Trex resopló levemente. La poesía tiene su utilidad. Hubo una pausa. Luego, Trex añadió, la administración pretende que tu curso sea permanente, opcional, pero fundamental. Daniel asintió. Bien. Se te acreditará como fundador del programa de fogatas. Daniel gimió. Ese nombre no. Ya se ha publicado. Claro que sí. Esa noche, después de limpiar, Daniel se quedó junto al fuego mucho después de que el último estudiante se hubiera marchado.
Las brasas palpitaban suavemente en la oscuridad. Se inclinó hacia adelante, despacio y con cuidado, y añadió un último trozo de leña. La llama se elevó brevemente, atrapada por la brisa. Todavía le dolían las rodillas si se sentaba demasiado tiempo. Todavía le dolía la espalda si giraba bruscamente. Sus manos conservaban tenues cicatrices de quemaduras que no habían cicatrizado bien. Y, sin embargo, se sentía completo, no curado, no perfecto, sino cocido por dentro como un tubérculo sacado de las brasas, ligeramente chamuscado por fuera, pero cálido y sólido por dentro. El fuego crepitaba a su lado. Una voz llegó desde una ventana, encima de alguien que tocaba música con una guitarra acústica terrana, imperfectamente afinada, pero sincera. Daniel cerró los ojos. La Academia Interestelar le había dado un aula. Él les había dado un fuego. Y en algún punto entre el humo y las historias, todos habían aprendido a comer juntos. Sin cubos sintéticos, sin geles de sabor neutro, solo comida. Compartida a la fuerza. Porque a veces, las viejas costumbres no solo sobrevivían, sino que alimentaban el futuro.